El patio de mi casa, o al menos la que yo pagué, estaba decorado con un lujo que yo jamás habría elegido. Globos dorados y negros para el 45º cumpleaños de Martín. Había unos 15 invitados, amigos suyos y vecinos que me saludaban con esa cortesía superficial, sin saber que yo era la única que pagaba los $600 del mantenimiento de ese mismo condominio. El ambiente era tenso. Valeria, mi nuera de 43 años, siempre se aseguraba de que yo supiera que era una invitada en mi propia mesa. Una figura decorativa que debía permanecer en silencio. Ella circulaba con un vestido de diseñador, asegurándose de que todos vieran la etiqueta, mientras yo permanecía sentada cerca de la puerta de la cocina. Valeria trajo el pastel. Era una creación de 3 pisos que seguramente costó una fortuna. Probablemente los $7.000 que Martín me pidió la semana pasada para un gasto familiar urgente. Cuando me moví instintivamente para tomar un cuchillo de la mesa de servicio y ayudar a cortarlo, su mano se movió como un rayo. No fue un golpe, fue un manotazo seco, un desvío público de mi mano que resonó en el silencio momentáneo. «Elena, quédese quieta», siseó, aunque varios invitados, incluida mi vecina Sofía, vieron el gesto claramente. El murmullo de las conversaciones se apagó de inmediato. Me miró con un desprecio que ya no intentaba ocultar. Su voz fue baja, pero cortante como un cristal roto, diseñada para que solo yo y los más cercanos la oyéramos con claridad. «Solo estorba y avergüenza. Si no le gusta, cállese o lárguese de mi casa». La palabra «mi» resonó en el patio. La casa de 300 metros cuadrados cuyo enganche de $100.000 salió íntegramente de mi jubilación. La casa cuya hipoteca de $1.800 mensuales yo seguía pagando puntualmente cada día primero. Era, según ella, suya. Busqué los ojos de Martín, mi hijo, el gerente de la empresa de logística que yo había fundado con los $150.000 del seguro de vida de su padre, 20 años atrás. Él desvió la mirada, visiblemente incómodo no por mi humillación, sino por la atención de los invitados. Se aclaró la garganta, ajustándose el cuello de su camisa cara. «Valeria tiene razón, mamá. Por favor, solo no estorbes». Esa fue la verdadera traición. No la crueldad predecible de ella, sino la cobardía absoluta de él. La confirmación de que yo, Elena Morales, de 72 años, era un mueble viejo. Me levanté de la silla. El dolor en mi cadera fue agudo, pero lo ignoré. No hubo lágrimas. Mi época de llanto había terminado hacía años, exactamente el día que permití que se mudaran conmigo. Miré a Valeria, luego a Martín, con una serenidad que pareció desconcertarlos más que cualquier grito. Asentí lentamente. «Tienes razón, Valeria. Esta es tu casa». Tomé mi pequeño bolso de mano que estaba sobre la silla. «No estorbaré más». El murmullo de los invitados se detuvo. Esperaban una escena, un ruego, una súplica de abuela. Les di dignidad, les di silencio. Al tomar mi bolso también recogí mi celular que estaba al lado. Valeria, en un gesto de falsa amabilidad pero diseñado para acelerar mi salida, me arrebató el bolso. «Deja, yo te ayudo», dijo con impaciencia, sus uñas pintadas de rojo brillante raspando el cuero. Al hacerlo sacó un sobre grueso, timbrado del Banco Global, que estaba metido a medias en el bolsillo exterior. Estaba dirigido a mí, Elena Morales. Era mi estado de cuenta consolidado, el que yo pedía en papel por seguridad, el que ella nunca había visto. Valeria lo miró con total desdén, asumiendo que era propaganda o facturas menores. «Ah, esto llegó para ti», dijo, lanzándolo con desprecio sobre la mesa de regalos, junto a las botellas de vino caro y las cajas de marca. Ella no tenía idea de lo que contenía. No era solo un estado de cuenta, era la prueba 3, el registro detallado de los $45.000 en gastos de lujo que ella había cargado a mi cuenta en los últimos 12 meses. Y también era el mapa de la hipoteca que ella creía pagada. No recogí el sobre. Dejé que se quedara allí, en su mesa de regalos, una bomba de tiempo silenciosa entre el papel de seda. Un recordatorio silencioso de lo que estaba a punto de perder. Caminé por el patio, pasé junto a la piscina que yo pagaba pero no usaba, y salí por la puerta principal. No miré atrás. Mientras caminaba los 200 metros hacia la casa de mi vecina Sofía, saqué mi celular de mi bolsillo.
No iba a llorar. A mis 72 años, yo era, antes que madre, una contadora pública. Iba a auditar. La fiesta había terminado, pero mi trabajo apenas comenzaba. Sofía me recibió en su casa, a solo 200 metros de distancia, pero a un universo de diferencia de la humillación. Me ofreció un té. El calor de la taza entre mis manos era el único calor que había sentido en horas. Mientras el vapor subía, mi mente no estaba en el patio de Martín, sino 20 años atrás, en el día que enterré a mi esposo. El dolor era inmenso, pero también lo era la responsabilidad. El seguro de vida nos dejó $150,000 para mí. Era un colchón para la vejez que se avecinaba. Para Martín, que entonces tenía 25 años, fue una oportunidad. Él veía un imperio logístico. Yo veía a un joven entusiasta sin capital ni estructura. «Mamá, seremos ricos, te lo prometo», me dijo Martín, sus ojos brillando con esa ambición que yo confundí con madurez. Yo no quería ser rica. Yo solo quería que él fuera independiente, que tuviera las herramientas que su padre no pudo darle en vida. Así que tomé esa póliza, el valor total de la seguridad de mi viudez, y la convertí en el capital semilla de Logística M&B. Le entregué el cheque de $150,000 y con él le entregué los siguientes 20 años de mi vida, aunque en ese momento no lo sabía. Pero el dinero solo compra camiones y alquila bodegas, no compra disciplina. La empresa se habría ido a la quiebra en 6 meses si yo no hubiera intervenido. A mis 55 años, desempolvé mi título de contadora pública. Implementé el sistema de nóminas, las cuentas por pagar, las declaraciones de impuestos. Mientras Valeria se quejaba de que Martín trabajaba demasiado, yo era la que realmente sostenía la operación. Ella nunca supo, o nunca quiso saber, que la inútil era la arquitecta financiera de su estilo de vida. Recuerdo esas noches con una claridad dolorosa. Las 3:00 a.m. se convirtieron en mi hora habitual de dormir. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de mi computadora de escritorio. El olor a café rancio impregnaba mi pequeño estudio. Hice esto, gratis, durante 5 años completos. 5 años balanceando sus libros para que la empresa fuera rentable, mientras mis propios ahorros, los que no le di a Martín, apenas generaban intereses. Yo aseguraba su futuro mientras el mío se ponía en pausa. Martín dormía, Valeria compraba, y yo trabajaba. Eventualmente la empresa fue rentable. Mi trabajo gratuito había dado frutos, pero con la rentabilidad no vino mi libertad, sino las crecientes demandas de Valeria. Su estatus social recién adquirido exigía más. El apartamento donde vivían ya no era suficiente. Necesitaban impresionar, necesitaban espacio, necesitaban una casa de 300 metros cuadrados en el condominio más exclusivo de la ciudad. Una casa que, por supuesto, no podían pagar. «Piensa en tus nietos, mamá», me dijo Valeria, aunque nunca tuvieron intención de tener hijos. Así que, hace 7 años, cuando yo tenía 65, nos encontramos en la notaría. Recuerdo el olor a papel caro y madera pulida. Martín y Valeria estaban radiantes, tomados de la mano, como si fuera su logro. Pero el notario solo me miraba a mí. Ellos no tenían el historial crediticio, y ciertamente no tenían el enganche. Yo sí. Fui yo quien firmó la hipoteca. Fui yo quien autorizó la transferencia. Saqué $100,000 de mi fondo de jubilación personal. Era el dinero que había guardado meticulosamente para mis emergencias médicas, para mi vejez, para no depender de nadie. «Es una inversión, mamá», me aseguró Martín, colocando su mano sobre la mía, justo después de que firmé. «La casa quedará a tu nombre por seguridad, claro, pero nosotros pagaremos la hipoteca y los servicios. Es lo justo». Fue una mentira tan bien construida, tan llena de falsa deferencia, que casi quise creerla. El acuerdo era simple y verbal. Mi primer error de contadora. Yo pagaba el enganche de $100,000, ellos cubrirían los $1,800 mensuales de la hipoteca y los $600 de mantenimiento. El primer mes, pagaron. El segundo, Martín me llamó, nervioso. «Mamá, la logística tuvo un flujo de caja lento este mes. ¿Puedes cubrirnos solo esta vez? El próximo mes, te lo juro, te pagamos doble». Han pasado 84 meses desde esa promesa.
Nunca pagaron doble. Nunca pagaron nada más. Durante 7 años he pagado cada centavo. Los $1,800 de la hipoteca, puntualmente. Los $600 del mantenimiento que les daba acceso a la piscina y al gimnasio que yo nunca pisé. Mi pensión, que debería haber sido para mis medicinas y mis pequeños gustos, se convirtió en el fondo ilimitado para sus lujos. El auto de lujo de Valeria, sus viajes de fin de semana, sus cenas en restaurantes que costaban más que mi mes de supermercado. ¿Por qué lo permití? Porque ver a Martín exitoso se sentía como el último deber que tenía con su padre. La frase mágica de Valeria siempre era la misma, pronunciada con esa voz dulce y empalagosa que reservaba para pedir dinero. ¿Podemos usar tu tarjeta, mamá? Es para la familia. Y la familia se convirtió en una justificación para todo. La familia eran sus bolsos de diseñador, la renovación de la cocina que yo no pedí, el jardinero que costaba $300 al mes, y yo, la matriarca, el pilar financiero de esa familia, cenaba sola en mi habitación la mayoría de las noches. El colmo fue la fiesta de cumpleaños de Valeria el año pasado. No la de Martín, la de ella. Un capricho extravagante que costó $7,000. Catering gourmet, un DJ famoso de la ciudad y un vestido que, según ella, era una inversión social. Todo cargado a mi cuenta. Y esta noche, en el cumpleaños de Martín, me echaron de una fiesta de $7,000 que yo también pagué. La ironía era tan amarga, tan precisa, que casi me hacía sonreír. Sentada en el sofá de Sofía, el té ya frío, el hielo se instaló en mi pecho. No era tristeza, era la fría y clara lógica de la contabilidad. Sumé las partidas, $150,000 de la empresa, $100,000 del enganche, 5 años de trabajo nocturno no remunerado, $2,400 mensuales por 84 meses. Habían confundido mi amor incondicional con estupidez ilimitada. Mi silencio con sumisión. Ese fue su único y fatal error de cálculo. Habían olvidado con quién estaban tratando. La puerta del apartamento de Sofía se cerró con un sonido suave, un marcado contraste con el portazo que mentalmente di al salir de mi casa. Ella, con la discreción de una verdadera amiga, simplemente me guió hasta su habitación de huéspedes. No hizo preguntas invasivas, solo validó lo que vio. «Elena, lo que Valeria te hizo en esa fiesta fue monstruoso», dijo mientras me pasaba una toalla limpia. Asentí aceptando el té que me ofrecía. El calor en mis manos era real, un ancla sensorial en medio de la tormenta de hielo que sentía por dentro. Me senté en el borde de la cama, mi pequeña maleta a mis pies. La humillación pública era un fuego que ardía, pero en lugar de consumirme, me estaba forjando. Me di cuenta de que el sobre del Banco Global, aquel que Valeria lanzó en la mesa de regalos, se había quedado allí. Una parte de mí sintió un pánico momentáneo. ¿Y si lo abrían? Pero la calma regresó de inmediato. Era irrelevante. Ese sobre de papel era solo una copia física, una cortesía del banco para una mujer de 72 años. La verdadera información, el poder real, no estaba en ese sobre. Estaba en la nube, protegido por contraseñas que Valeria, con toda su astucia social, jamás podría adivinar. Mi cerebro de contadora ya estaba trabajando, calculando pasivos y activos, pero no financieros, sino emocionales. «Sofía, ¿puedo usar tu computadora? Prometo que será rápido. Necesito revisar unas cuentas», le pedí. Mi voz era firme, carente de cualquier temblor. Ella me señaló su escritorio en la sala, un viejo mueble de madera con una laptop modesta. Me senté, la luz de la pantalla iluminando mi rostro en la penumbra. Mis dedos encontraron el teclado. Accedí al portal del Banco Global. Mi nombre de usuario y mi contraseña, una combinación alfanumérica basada en la fecha de mi primer balance auditado, funcionaron al primer intento. Estaba dentro. La adrenalina era fría, precisa. Navegué con la eficiencia de décadas de práctica. Ignoré mis cuentas personales de ahorro, las que ellos no conocían, y fui directo a la cuenta mancomunada. Esta era la arteria aorta de sus vidas, la cuenta donde mi pensión de $6,000 era depositada puntualmente el día 1 de cada mes, y la misma cuenta desde la cual se pagaba la hipoteca, los servicios, el mantenimiento y, como estaba a punto de confirmar,
todos sus caprichos. Abrí la sección de 600 extractos y documentos. La interfaz era limpia, clínica, perfecta para lo que venía. Seleccioné el rango de fechas. Últimos 12 meses. Hice clic en Generar reporte detallado. La rueda de carga giró por un segundo y luego la pantalla se pobló de líneas de débito. Mi respiración era pausada. Allí estaban los pagos recurrentes que yo conocía. $1,800 de la hipoteca, a nombre de Elena Morales, $600 del mantenimiento del condominio. Pero luego, mi mirada se agudizó. La lista era interminable. Boutique Vitesse, 2.800. Espacio gastronómico, 900. Resort Costa del Sol, fin de semana, 4.500. Joyas brillantes, S.A., 3.200. Seguí desplazándome, página tras página. Los nombres de las tiendas eran un catálogo de la arrogancia de Valeria. Eran compras hechas con la tarjeta de débito adicional que le había confiado a Martín para emergencias de la casa. Hice una suma rápida en mi cabeza, mi mente profesional tomando el control. En los últimos 12 meses, Valeria había gastado $45,000 de mi pensión en lujos personales, ropa, cenas, viajes. La implicación práctica de esta prueba digital era devastadora y clara. Yo pagué cada lujo que presumen. Comencé a descargar metódicamente cada extracto mensual, PDF tras PDF. Los guardé en una carpeta en el escritorio de Sofía, que luego transferiría a una memoria USB. Esto no era un descubrimiento, era una confirmación. Era la prueba 3, en alta definición. Cada archivo descargado era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. ¿Cómo se atrevían a llamarme estorbo cuando yo era la fuente de su brillo artificial? La rabia que sentí no era caliente, era fría, calculadora. Era la rabia de una auditora que encuentra un desfalco. Mi investigación no se detuvo ahí. Recordé el cumpleaños de Martín, la fiesta de la que me acababan de echar. Utilicé la barra de búsqueda del portal bancario, tecleé la fecha de la transferencia, hace 2 semanas, y el concepto que Martín me había dictado por teléfono. Evento M&B. Tal. Transacción apareció instantáneamente. Transferencia electrónica a cuenta externa. $7,000. El destinatario era una empresa de planificación de eventos de lujo. Hice clic e imprimí el comprobante digital. Esta era la prueba 5. Esta prueba era diferente. Los $45,000 eran un fraude sistemático, pero estos $7,000 eran un insulto directo. Este era el dinero que usaron para pagar el pastel que no me dejaron cortar, para alquilar las sillas donde los invitados vieron mi humillación, para pagar el alcohol que envalentonó a Valeria. Yo pagué la fiesta de la que me echaron. Guardé este comprobante por separado. Este no era solo para el abogado. Este era para ellos. Era la prueba tangible de su crueldad moral. ¿Creían que yo era senil? ¿Que no revisaba mis propias cuentas? Durante años lo había hecho. Había visto los gastos y los había racionalizado. Martín trabaja duro. Valeria necesita mantener una imagen para la empresa. Había mentido para mí misma, justificando su parasitismo como el costo de mantener a la familia unida. Pero esta noche, la mentira se había roto. La palabra estorbo había cortado el velo. Ya no veía a un hijo y una nuera. Veía a 2 antagonistas que habían estado malversando mis fondos emocionales y financieros, mientras la impresora de Sofía zumbaba suavemente, sacando las hojas que detallaban mi ruina y mi salvación. Sentí una calma absoluta. El plan comenzaba a formarse. No era un plan de venganza, sino un plan de contabilidad. Un balance general. Había que ajustar las cuentas. La primera llamada sería al banco, tan pronto como abrieran el sábado por la mañana, para ejecutar el plano silencioso. Pero necesitaba algo más. Necesitaba los cimientos. Necesitaba los documentos originales. Sofía, al verme tan concentrada, se acercó con cautela. «Elena, son las 2 de la mañana. ¿Estás bien?» La miré desde la silla del escritorio, la luz de la pantalla proyectando sombras en mi rostro. «Estoy mejor que nunca, Sofía. Estoy despierta». Respiré hondo. «Sofía, hace 7 años, cuando me mudé con Martín, te pedí que me guardaras una caja de seguridad pequeña, una que no cabía en el banco. ¿Aún la tienes?» Ella frunció el ceño pensando.
y luego asintió. Sí, creo que está en el fondo de mi armario. Ella no sabía qué contenía. Nadie lo sabía. Le había dicho que eran recuerdos de mi esposo. En realidad, eran mi arsenal. Sofía la sacó. Era una caja metálica gris, pesada, cubierta por una fina capa de polvo. Me entregó la llave, que ella había guardado en su joyero. Mis manos no temblaron. Giré la llave y el mecanismo hizo un clic satisfactorio. Levanté la tapa. Adentro, bajo mi antiguo pasaporte y el certificado de defunción de mi esposo, estaban los 2 pilares de mi vida. El primer documento que saqué fue la escritura de la propiedad. Papel grueso, sellos notariales azules y rojos y una cinta de seguridad. Lo había guardado aquí, lejos de los cajones de mi escritorio en casa, donde la curiosidad de Valeria eventualmente la habría encontrado. Desdoblé el documento bajo la lámpara del escritorio de Sofía. Mis ojos buscaron la cláusula de propiedad. No necesité leer mucho. La línea era clara, inequívoca. Propietaria única y absoluta. Elena Morales, viuda. Ni Martín ni Valeria figuraban en ninguna parte del documento. Ni como copropietarios, ni como beneficiarios, ni como nada. Eran, legalmente, mis invitados. Invitados que habían sobrepasado su bienvenida de manera espectacular. La implicación práctica de la prueba 1 me golpeó con la fuerza de un tren. La casa es 100% mía. Valeria no me había echado de su casa. Me había echado de la mía. Y yo tenía el poder legal absoluto para reclamarla. Sostuve ese papel. El peso de los 300 metros cuadrados. El enganche de $100,000. Los 84 pagos de hipoteca. Todo contenido en esa hoja. Era mi ancla, mi fortaleza. ¿Cómo pudieron ser tan arrogantes? Asumieron que mi firma en los papeles era una formalidad de anciana, un tecnicismo. Subestimaron mi meticulosidad. Pensaron que la contadora en mí se había jubilado junto con mi empleo. ¡Qué error tan garrafal! Su estatus, la casa que presumían ante sus amigos. Todo pendía de mi voluntad. No había terminado. Debajo de la escritura había otro documento, igual de vital. El contrato del fideicomiso de Logística M. Afuave. Cuando fundé la empresa con los $150,000 del seguro de vida de mi esposo, no se los di directamente a Martín. Yo conocía su debilidad, su tendencia a la grandiosidad. Los abogados, en ese entonces, me aconsejaron crear una estructura que protegiera el patrimonio. Martín era el gerente general, el rostro de la empresa, pero yo era la fideicomisaria. Martín creía que el fideicomiso era una formalidad para ahorrar impuestos. Creía que al yo cumplir 75 años, el control pasaría automáticamente a él. No había leído la letra pequeña. Y Valeria, por supuesto, solo veía los beneficios, no las responsabilidades. Abrí el contrato, encuadernado en cuero, azul, y fui directamente a la cláusula 4B, la que yo misma había insistido en incluir, para gran fastidio de Martín en ese momento. Mis ojos escanearon el lenguaje legal que ahora me sonaba a poesía. La fideicomisaria, Elena Morales, retiene control administrativo total y la potestad de auditoría y veto sobre cualquier gasto operativo superior a los $10,000 la USD. Y la parte crucial, pudiendo suspender los poderes y el salario del gerente, Martín, de forma inmediata en caso de detectar mala administración, conflicto de interés o riesgo reputacional para la empresa. El sueldo de Martín, el auto de la empresa, su seguro médico, todo emanaba de este documento. La implicación de la prueba 2 era absoluta, un golpe de gracia financiero. Yo controlo la empresa que te da tu sueldo. Martín no era el dueño, era un empleado con un título rimbombante, un empleado que acababa de conspirar para echar a la verdadera dueña de su casa. Su mala administración no era solo financiera, era moral. Y yo tenía todo el derecho contractual de actuar. Cerré la caja de seguridad. Eran las 3:00 a.m. del sábado. El aire estaba cargado de un poder silencioso. Coloqué las pruebas sobre la cama de huéspedes, la escritura, la casa, el contrato del fideicomiso, la empresa, los extractos bancarios, el fraude sistemático y el comprobante de $7,000, la humillación personal. Tenía el refugio, tenía los ingresos y tenía la fuente de sus ingresos. Lo tenía todo. Habían destruido a la madre.
pero habían despertado a la contadora. No volví a la cama. Me senté en el escritorio de Sofía y tomé una hoja de papel. Comencé a trazar el plan de acción. Día 1, sábado, 9:00 am. Llamada al Banco Global. Día 1, sábado, 11:00 am. Llamada al gestor del fideicomiso. Día 2, domingo. Reunión con el doctor Campos. Faltaba una prueba. La prueba 4. Pero sabía que esa llegaría sola. Sabía que, una vez que cortara el flujo de dinero, su pánico haría el trabajo por mí. Las 111 llamadas eran solo cuestión de tiempo. El viernes por la noche, en el apartamento de Sofía, el silencio fue mi primer aliado. Eran las 10:00 p.m. Mientras ella preparaba la cama de huéspedes, yo me senté en su mesa de la cocina. No iba a llorar, iba a auditar. La humillación se había evaporado, reemplazada por la fría precisión de una contadora que detecta un desfalco. El dolor de la madre había dado paso a la estrategia de la propietaria. Había sido un estorbo doméstico durante 7 años. Ahora me convertiría en un problema financiero, legal y corporativo que no podrían ignorar. Mi plan no sería ruidoso, sería silencioso, metódico y absoluto. Como cerrar un libro mayor al final de un año fiscal desastroso. Tomé las pruebas que había sacado de mi caja de seguridad y las impresiones que había hecho. La escritura de la casa, prueba 1. El contrato del fideicomiso, prueba 2. Los extractos bancarios de $45,000, prueba 3. Y el comprobante de $7,000 de la fiesta, prueba 5. Los organicé en una pila ordenada, sobre la mesa de madera. La claridad de esos documentos contrastaba brutalmente con la caótica y ruidosa vanidad de la fiesta. Cada papel era una verdad inmutable. Martín y Valeria habían construido su vida sobre la arena de mis sentimientos. Yo la iba a reconstruir sobre la roca de los hechos legales. Mi primer movimiento táctico fue simple. Apagué mi celular. El pequeño botón lateral se deslizó y la pantalla se volvió negra. Ese gesto fue una declaración de independencia. Terminaba la era de mi disponibilidad 24/7, de ser la respuesta inmediata a sus caprichos financieros. A partir de ahora, la comunicación se reanudaría, pero solo en mis términos, bajo mis condiciones y muy probablemente a través de mis abogados. Esta noche no era para que ellos me buscaran, era para que yo preparara el nuevo terreno sobre el que tendríamos que caminar. El sábado por la mañana, a las 9:00 am en punto, comenzaría la auditoría de sus vidas. Desperté el sábado a las 6:00 am, mucho antes que Sofía. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de su sala. Hice café, el aroma llenando el pequeño apartamento. Durante 3 horas me senté con mis documentos, repasando cada cláusula, cada cifra. No estaba nerviosa, estaba preparada. Tenía 72 años, pero mi mente contable estaba más afilada que nunca. A las 8:59 am, con mi taza de café al lado, marqué el número privado del Banco Global, una línea directa para clientes de patrimonio que Martín ni siquiera sabía que existía. Banco Global. Habla el gerente de cuentas, señor Robles. Su voz era profesional. La mía, aún más. Señor Robles. Habla Elena Morales. Cuenta maestra 700-409. Necesito ejecutar varios protocolos de seguridad. Usé mi clave de seguridad verbal, una que no era el nombre de mi hijo ni mi fecha de nacimiento, sino el código de mi primera auditoría exitosa en 1975. Hubo un silencio mientras él verificaba. Buenos días, señora Morales. La escucho. ¿Cuál es la situación? Mi pulso era firme, mi voz serena. Estoy reportando una situación de coerción financiera y abuso de confianza por parte de terceros asociados a mi cuenta, declaré con frialdad. No usé las palabras hijo o nuera. Usé lenguaje bancario. Terceros. He sido desplazada de mi domicilio y necesito proteger mis activos de inmediato. El señor Robles no titubeó. Estaba entrenado para esto. Entendido, señora Morales. ¿Cuáles son sus instrucciones precisas? Esta era la primera puerta de acero cerrándose. Primero, congele de inmediato la cuenta mancomunada 77412, la que recibe mi pensión y paga los servicios. Congele todo débito automático, todas las tarjetas asociadas
y cualquier transferencia programada. Efecto inmediato. Escuché el tecleo. Hecho, señora Morales. La cuenta está bloqueada. Sentí la primera oleada de alivio frío. Segundo, continué. Abra una nueva cuenta privada, solo a mi nombre, con doble factor de autenticación vinculado a este número. Transfiera la totalidad de mi fondo de pensión mensual de $6,000 a esa nueva cuenta, comenzando desde hoy. La transferencia está programada. Su nueva cuenta está activa, confirmó. Le di las gracias y colgué. Habían pasado 10 minutos. En esos 10 minutos había cortado la arteria aorta de su estilo de vida. La hipoteca de $1,800, el mantenimiento de $600, los pagos de sus tarjetas de crédito de lujo. Todo rebotaría. Imaginé a Valeria, quizás en ese mismo instante, intentando comprar un bolso nuevo en una boutique de lujo. Me la imaginé, extendiendo la tarjeta que yo pagaba y viendo el humillante aviso de «rechazada» frente a una joven vendedora. El primer dominó acababa de caer. Esperé hasta las 11:00 am. El plan debía ejecutarse en etapas para maximizar el impacto y minimizar mi exposición legal. Esta segunda llamada era al gestor del fideicomiso de Logística M&V, el señor Mendoza, un hombre que me conocía desde hacía 20 años y que, a diferencia de mi hijo, sí leía la letra pequeña. «Elena, qué sorpresa. ¿Todo bien?», preguntó con su voz grave. «No, Alberto, no está todo bien», respondí, mi tono cambiando de cliente a fideicomisaria principal. «Necesito invocar la cláusula 4.b del fideicomiso, con efecto inmediato». Hubo un silencio agudo al otro lado de la línea. El señor Mendoza sabía exactamente lo que significaba la cláusula 4b. Era el botón nuclear que yo misma había insistido en incluir. «Elena, eso es muy serio. ¿Bajo qué causal?», preguntó, su tono ahora puramente profesional. «Bajo las causales de mala administración y conflicto de interés severo. El gerente, Martín, ha estado utilizando fondos y activos de la empresa para beneficio personal y ha tomado acciones que generan un riesgo reputacional grave para la compañía». No necesitaba entrar en detalles sobre la fiesta. Los extractos bancarios hablaban por sí solos. Estoy congelando su acceso a los fondos operativos, su firma autorizada y su salario, hasta que yo, como fideicomisaria principal, pueda realizar una auditoría completa, le instruí. Quiero un reporte de cada gasto superior a $1,000 de los últimos 24 meses en mi correo para el lunes. El señor Mendoza suspiró, pero asintió. «Entendido, Elena. Procederé a bloquear el acceso de Martín al portal corporativo y a suspender sus poderes de firma». Colgué el teléfono. El segundo pilar de su vida, el sueldo de Martín, acababa de ser demolido. Ahora, el silencio era total. El sábado por la tarde lo pasé en calma. Sofía me trajo una sopa. Comí en silencio, sintiendo cómo mis fuerzas regresaban. No había pánico, solo procedimiento. Martín intentaría acceder a las cuentas de la empresa para cubrir los gastos de la casa que yo acababa de cortar. Encontraría el mensaje «acceso denegado». Creería que era un error técnico del banco. No podría concebir que la inútil, la anciana que estorba, tuviera el poder de apagar su empresa entera con una sola llamada telefónica. Mientras el sol se ponía el sábado, llamé al doctor Campos, mi abogado y antiguo colega de mi esposo. Su secretaria, por supuesto, no estaba, pero yo tenía su número personal para emergencias. «Doctor Campos, lamento molestarlo en fin de semana. Soy Elena Morales. Necesito una reunión de emergencia mañana, domingo, si es posible. Es sobre mi propiedad y el fideicomiso de Martín». Su voz, usualmente jovial, se tornó seria al instante. «Elena, por supuesto. Mi oficina. Mañana a las 4:00 p.m. Estaré allí». Sabía que él entendería la urgencia. El domingo por la tarde, a las 4:00 p.m. en punto, entré a la oficina del doctor Campos. El olor a cuero y papel antiguo me dio una sensación de autoridad. Él me recibió con un abrazo respetuoso. «Elena, te ves determinada», dijo, observándome por encima de sus gafas. «Lo estoy», respondí. No perdí el tiempo en lágrimas ni lamentaciones. Abrí mi bolso y saqué la carpeta que había preparado.
Puse los documentos sobre su escritorio de caoba pulida, en orden. La escritura, el contrato del fideicomiso, los extractos bancarios. Le narré los hechos fríamente. La humillación pública, la expulsión, la revisión de cuentas. Valeria me gritó que me largara de su casa, le dije. Y Martín lo confirmó. Luego señalé la escritura. Prueba 1. Doctor, quiero que verifique quién es la propietaria legal de la casa 42. Él tomó el documento, lo leyó, y una lenta ira se formó en su rostro. Elena, esto es inequívoco. Es 100% tuya. Ellos son, legalmente, inquilinos sin contrato. Están en precario. Exactamente, asentí. Ahora mire la... Prueba 2, el fideicomiso. Le señalé la cláusula 4.b. Él la leyó y sus cejas se alzaron. Control administrativo total. Suspensión por mala administración. Elena, esto es blindado. Me miró con renovado respeto. Fundaste la empresa con el dinero de tu esposo, ¿verdad? Y ellos te están tratando así. Era una afirmación, no una pregunta. Él recordaba mi historia, recordaba mi competencia. Ya ejecuté las primeras etapas, le informé. Congelé la cuenta mancomunada esta mañana. La hipoteca rebotará mañana lunes a las 9:00 a.m. También invoqué la cláusula 4b y suspendí el salario de Martín. El doctor Campos se reclinó en su silla, juntando las manos. Elena, has hecho un jaque mate financiero en menos de 24 horas. ¿Qué necesitas de mí? Su tono era el de un colega, no el de un protector. Estaba listo para la batalla legal. Prepara 2 notificaciones formales, le instruí, mi voz sin titubeos. La primera, una notificación de desalojo para los ocupantes de mi propiedad en la casa. 42, dándoles el plazo legal mínimo. 30 días. La segunda, una notificación formal de la suspensión de poderes y el inicio de una auditoría forense al fideicomiso. El doctor Campos comenzó a tomar notas rápidamente. Esto último es crucial, añadí. La auditoría determinará el monto exacto que Martín ha desviado para gastos personales, como estos, 45.000. El doctor Campos asintió. Las notificaciones estarán listas para el martes. Las entregaremos en persona, en el momento de mayor impacto. ¿Quizás una reunión de condominio? Sonreí por primera vez. Era brillante. Una humillación pública respondida con una ejecución legal pública. «Perfecto», dije. Antes de irme me dio un consejo estratégico. «Elena, enciende tu teléfono. Ponlo en silencio, pero enciéndelo. No contestes ni una sola llamada, pero deja que los registros se acumulen. Necesitamos la prueba 4, su desesperación. Los registros de llamadas son evidencia poderosa del pánico y el acoso». Salí de su oficina sintiéndome más ligera. El plan estaba sellado. Llegué a casa de Sofía y, siguiendo el consejo del doctor Campos, encendí mi viejo celular. Lo puse en modo no molestar y lo dejé sobre la mesa de noche. El domingo por la noche transcurrió en una calma absoluta. Era la calma antes de la tormenta que yo misma había diseñado. Sabía que el lunes por la mañana, el sistema que yo había creado y financiado colapsaría sobre ellos. El lunes, a las 9:00 a.m. en punto, tal como lo había predicho, la pantalla de mi celular se iluminó. Martín. Lo observé sonar. 10 segundos, 20 segundos. Se detuvo. Correo de voz. 9:01 a.m. El pago de la hipoteca rebotó. 9:05 a.m. El pago del leasing del BMW de Valeria rebotó. 9:10 a.m. Los pagos de las tarjetas de crédito rebotaron. La pantalla se iluminó de nuevo. Valeria. Sonó y sonó. Se detuvo. Un mensaje de texto de Martín. «Mamá, el banco dice que la cuenta está bloqueada. ¿Qué pasa?» Luego, el diluvio. 9:15 a.m. Martín. 9:17 a.m. Valeria. 9:20 a.m. Martín. 9:21 a.m. Martín. 9:25 a.m. Valeria. Llamaban sin parar, uno tras otro, en un pánico creciente. El estorbo se había convertido en su única línea de vida, y no respondía. Conté las llamadas. 1, 5, 20, 50. Para el mediodía ya eran 78. Para las 3:00 p.m. eran 111 llamadas perdidas. La prueba 4 estaba completa. Martín descubriría que la inútil era el pilar maestro, pero su verdadero infierno, la humillación pública, apenas comenzaría mañana. El lunes por la noche fue una sinfonía de pánico digital. Las 111 llamadas
perdidas se habían transformado en una avalancha de mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Eran un desfile de acusaciones y súplicas. «Mamá, ¿dónde estás? Contesta. Valeria no puede usar la tarjeta. ¿Qué hiciste? Martín, el banco no me deja sacar dinero de la empresa». Yo leía cada mensaje desde la calma del apartamento de Sofía, con el teléfono en modo silencioso. No sentía placer, sentía una fría validación. Cada mensaje era la confirmación de que mi plan, silencioso, ejecutado con 2 llamadas telefónicas el sábado, estaba funcionando a la perfección. El verdadero espectáculo comenzó el martes por la mañana. Yo sabía que el impago de la cuenta mancomunada no solo detendría la hipoteca, también detendría los pagos automáticos de sus lujos. El leasing del BMW X6 color grafito de Valeria era el primero de la lista. Sofía y yo tomábamos un café en su sala, cuya ventana tenía una vista clara de la entrada de mi casa, la Casa 42. A las 10:00 am en 100. Un camión de remolque amarillo, enorme e inconfundible, dobló la esquina y se detuvo ruidosamente, bloqueando la calle. Las cortinas de las casas vecinas comenzaron a moverse casi de inmediato. Valeria salió corriendo de la casa, aún en una bata de seda rosa que probablemente costó más que mi supermercado de un mes. Su cabello estaba desordenado, su rostro hinchado por el pánico. «¡Largo de aquí! ¿Qué creen que hacen? No pueden estacionarse aquí. Esta es propiedad privada», gritó al Oencieros, conductor, su voz rompiéndose con una histeria que delataba su miedo. Intentó físicamente interponerse entre el hombre y el auto, como si su sola presencia pudiera intimidar a la financiera. Era casi patético ver cómo su arrogancia se estrellaba contra la realidad del mundo real. El conductor, un hombre corpulento con un chaleco naranja, ni siquiera la miró. Sacó una tabla con papeles y la revisó con calma. «Señora», dijo con voz monótona, «este BMW X6, placas», y leyó el número. «Tiene un pago del leasing vencido. Mi orden es recuperarlo. Por favor, retírese o llamaré a la policía». Valeria palideció. «Vencido. Es imposible. Mi esposo pagó». Se volvió hacia la casa y gritó. «Martín, Martín, haz algo. Se están llevando mi auto». La humillación pública, su mayor temor, se estaba materializando en cámara lenta. Martín salió tropezando, con el celular pegado a la oreja. Estaba pálido, sudando a pesar del frescor de la mañana. «Espere, espere. Es un error del banco. Estoy intentando transferir el dinero ahora mismo», le suplicó al conductor. Pero yo sabía la verdad. No había dinero que transferir. La cuenta de mi pensión estaba bloqueada y su acceso a los fondos de la empresa estaba congelado por mi orden, invocando la cláusula 4B. Estaba intentando acceder a un cajero automático que yo había apagado. Estaba impotente y por primera vez lo sabía. Fue entonces cuando Valeria me vio. Nuestros ojos se cruzaron a través de los 200 metros que nos separaban. Yo, sentada tranquilamente con mi taza de café en la ventana de Sofía. Ella, de pie en la acera, despojada de su poder. Su rostro se descompuso en una máscara de pura rabia. Me señaló con un dedo tembloroso. «Fue ella, esa vieja bruja. Ella lo hizo», gritó a los vecinos que ahora estaban abiertamente en sus jardines. «Llamen a la policía. Mi suegra nos está robando». Pero nadie se movió. El conductor del remolque simplemente negó con la cabeza y comenzó a enganchar el auto. El sonido del gancho metálico sujetándose al eje del BMW fue brutalmente fuerte en el silencio del vecindario. Luego, el chirrido agudo del cabrestante, mientras el auto de lujo, el símbolo supremo del estatus de Valeria, era levantado del suelo. Quedó suspendido en el aire, patético, goteando agua del aire acondicionado sobre el asfalto. Yo no sonreí, simplemente observé la inevitable consecuencia de sus acciones. Esto no era venganza, era un ajuste de cuentas. La inútil había firmado la orden de embargo. El camión se alejó, dejando un espacio vacío y una mancha de aceite en la entrada. Martín y Valeria se quedaron solos en la acera. Las puertas de los vecinos se cerraron. El espectáculo había terminado. Esta era mi pequeña victoria, el reverso intermedio.
Aún no había recuperado mi casa, ni había asegurado la empresa, pero les había quitado su armadura social. Eran vulnerables, expuestos. Las 111 llamadas cesaron por completo. Sabían que llamarme era inútil. Ahora, el juego cambiaría. La próxima comunicación no sería un ruego, sería un desafío. Y yo estaría lista para el clímax. El martes por la tarde, Sofía me entregó un sobre. Era una citación oficial del condominio. Reunión de emergencia de la Junta de Condóminos. Martes, 7:00 p.m. Solicitada por los señores Martín y Valeria, Casa 42, por abandono senil y riesgo patrimonial. Era exactamente lo que el doctor Campos había anticipado. Martín y Valeria, al verse acorralados financieramente, cometieron el error táctico de llevar la batalla a un foro público. Creyeron que podían usar la presión social de los vecinos para pintarme como una anciana demente y forzarme a devolverles el control. No sabían que estaban convocando a la audiencia de su propia sentencia. A las 7:00 p.m. en punto, el salón de usos múltiples estaba tenso. El señor Pérez, el administrador del condominio, presidía la mesa. Unos 10 vecinos, los mismos que habían presenciado mi humillación en la fiesta y la recuperación del BMW esa mañana, estaban sentados en sillas plegables. Formaban un jurado de mirones, ansiosos por el drama. Martín y Valeria estaban al frente, y Valeria ya estaba interpretando su papel. Lloraba desconsoladamente, secándose lágrimas falsas con un pañuelo de seda. Martín, a su lado, parecía demacrado, su arrogancia reemplazada por una ansiedad palpable. Valeria comenzó su discurso, su voz temblando con una indignación ensayada. «Vecinos, señor Pérez, hemos convocado esta reunión porque tememos por la salud de mi suegra, Elena». Su mirada buscó compasión. «Ha desaparecido. Creemos que alguien la está manipulando. Nos cortó todo, el dinero de la casa, los fondos de la empresa. Nos ha dejado sin nada. Es abandono senil. Está poniendo en riesgo el patrimonio familiar. Nuestra casa». La palabra «nuestra» la pronunció con una convicción delirante. Los vecinos murmuraban, algunos mirándola con lástima, otros con sospecha. Martín tomó la palabra, su voz menos firme. «Mi madre siempre ha sido delicada», mintió, evitando la mirada de Sofía, que estaba sentada al fondo. «No sabemos quién la tiene, pero han vaciado nuestras cuentas. La casa es de la familia. Pedimos al condominio que nos apoye, quizás con un préstamo para cubrir el mantenimiento, mientras resolvemos esta crisis». La audacia de pedir un préstamo al condominio, después de haber sido la fuente de sus problemas, era asombrosa. Estaban intentando usar la reputación que yo había pagado para endeudarse más. Fue en ese preciso instante cuando la puerta doble del salón se abrió. Entré yo, no encorvada, no temblando. Entré con la espalda recta, vistiendo mi mejor traje sastre color azul marino, el que usaba para las auditorías importantes. A mi lado, impecable en un traje gris, caminaba el doctor Campos, llevando un maletín de cuero grueso. El silencio en la sala fue absoluto. Los murmullos cesaron. La mandíbula de Valeria cayó literalmente. Sus lágrimas falsas se detuvieron a mitad del rostro. Martín palideció, pareciendo que iba a desmayarse. La anciana senil había llegado. Caminé con paso lento y deliberado hasta la mesa principal, sin mirar a Martín ni a Valeria. Mi atención estaba fija en el administrador. «Buenas noches, señor Pérez. Lamento la confusión». Mi voz resonó clara y firme en el salón. «Soy Elena Morales, propietaria de la Casa 42. Entiendo que hay algunas dudas sobre la titularidad de mi propiedad». La sorpresa en el rostro del señor Pérez fue evidente. Valeria saltó de su silla. «¡Mentira! Ella no está...» «Bien, doctor, dígales que no sabe lo que dice». El doctor Campos, sin inmutarse, colocó su maletín sobre la mesa con un sonido sordo y satisfactorio. «Señor Pérez, miembros de la Junta, mi nombre es doctor Campos y soy el representante legal de la señora Elena Morales». Abrió el maletín y extrajo el primer documento. La prueba 1, la escritura original. «¿Podría mi abogado aclarar quién es exactamente la propietaria de la Casa 42?» Pregunté con calma. Campos le entregó la escritura al administrador.
Los murmullos de los vecinos se reiniciaron, esta vez con un filo diferente. El señor Pérez desdobló el documento notariado. Sus ojos recorrieron la primera página. Levantó la vista, primero hacia mí, con nuevo respeto, y luego hacia Martín y Valeria, con frío desdén. Según este documento oficial, anunció en voz alta, la propietaria única y absoluta de la Casa 42, desde el 15 de mayo de hace 7 años, es la señora Elena Morales, viuda. El impacto de esa frase fue visible. Los vecinos miraron a Valeria, cuyo rostro se había puesto de un rojo furioso. La mentira de «mi casa» había quedado expuesta. «¡Eso no importa!», gritó Martín, desesperado, dando un paso adelante. «La empresa es mía. La logística es mía. Ella no puede...». Su voz se quebró. Había jugado su última carta, la que creía que le daba poder sobre mí. Era el momento de la prueba 2. El doctor Campos levantó una mano para silenciarlo, con una autoridad que Martín no pudo desafiar. «Martín», dijo el abogado con una calma glacial. «¿Te refieres a Logística MTV?» El doctor Campos sacó el segundo documento encuadernado en cuero azul. El contrato del fideicomiso. «Martín, la empresa es un fideicomiso constituido por tu madre con los $150.000 del seguro de vida de tu padre». Los vecinos jadearon. Esta era una información que Martín y Valeria habían ocultado cuidadosamente. «Y tu madre, como fideicomisaria principal y única controladora de los fondos», continuó Campos, abriendo el contrato directamente en la página marcada. «Ha invocado la cláusula 4B. Le pasó el documento a Martín. «Léela. Suspensión inmediata de poderes y salario del gerente por mala administración y conflicto de interés». La cara de Martín se desmoronó. «Tus poderes han sido revocados. Tu salario está congelado. Y se ha iniciado una auditoría forense para determinar el monto exacto que has desviado para gastos personales, como los $45.000 que tu esposa gastó en lujos el año pasado, con el dinero de la pensión de tu madre». El silencio era total. El dueño de la empresa era, en realidad, un empleado suspendido. Valeria, viendo su mundo de estatus y dinero disolverse ante sus ojos, explotó. «¡Bruja! Eres una vieja malagradecida. Nos dejaste sin nada. Después de la fiesta que te dimos. Después de que te acogimos en...» tartamudeó, dándose cuenta de su error. Me miró con odio puro. «Te dimos una fiesta. Y así nos pagas». Este era el momento que había esperado. Era mi turno de hablar. Y era el momento de la prueba 5. Me acerqué a ella lentamente. Ya no gritaba. Mi voz era apenas un susurro, pero todos en la sala se inclinaron para escucharla. «¿La fiesta?», pregunté. «¿La fiesta de la que me echaste gritando que era un estorbo?». Saqué de mi bolso el último papel. Era el comprobante de la transferencia bancaria, el que había impreso en casa de Sofía. Lo desdoblé y lo sostuve frente a su rostro para que pudiera leerlo. «Aquí está el comprobante. La fiesta de $7.000, que pagué. Yo, Elena Morales, desde mi cuenta de pensión». Se lo arrebaté al señor Pérez. Él lo miró. Luego me miró a mí, y su rostro se endureció. La humillación pública de Valeria era completa, y era autoinfligida. Los vecinos ahora la miraban con absoluto desprecio. La mujer que se jactaba de su generosidad era, en realidad, una parásita que había echado a su benefactora de la fiesta que ella misma había pagado. El círculo de la humillación se había cerrado. No había gritos, solo la verdad fría y documentada. El doctor Campos, viendo que el golpe emocional y factual estaba dado, procedió a las consecuencias. Se dirigió primero a Martín y Valeria. «Como ocupantes ilegales de la propiedad de mi clienta», dijo sacando un sobre timbrado. «Aquí tienen una notificación formal de desalojo. Tienen 30 días calendario para desocupar la casa 42. Después de ese plazo, se procederá al desalojo forzoso». Le entregó el sobre a Martín, quien lo recibió con manos temblorosas como si quemara. La primera... ¿Consecuencia? Perdieron la casa. Luego el doctor Campos se dirigió al señor Pérez. «Administrador, la señora Morales ha retomado el control total de sus finanzas. La cuenta mancomunada que pagaba los servicios ha sido disuelta. A partir de hoy, la señora Morales pagará el mantenimiento directamente desde su nueva cuenta privada». Hizo una pausa.
Además, como le informé, se ejecutará una auditoría completa sobre la empresa. Cualquier intento de Martín o Valeria de acceder a los fondos será reportado como fraude. La segunda consecuencia: perdieron el dinero y el control. El señor Pérez, un hombre de reglas, asintió con gravedad. Entendió la situación inmediatamente. Miró a Martín y Valeria, que seguían paralizados, y luego a los vecinos. Dada la evidente falta de pago de los ocupantes de la casa 42 y la aclaración de la propietaria, la señora Elena Morales anunció el acceso de Martín y Valeria a las áreas comunes, incluyendo la piscina, el gimnasio y el salón de eventos. Queda revocado de inmediato por falta de pago del mantenimiento. La tercera consecuencia: la pérdida total de su estatus público. La humillación era devastadora. No solo eran legalmente inquilinos morosos, sino que ahora eran los parias del condominio. Ya no podían caminar pavoneándose hacia la piscina. No podían reservar el salón para sus fiestas. El administrador les había cortado públicamente el último vestigio de su estatus. Valeria dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y rabia, y salió, corriendo del salón, empujando a los vecinos que la miraban. Martín se quedó solo, de pie, sosteniendo el aviso de desalojo. El hombre de 45 años, el empresario exitoso, parecía un niño perdido. Me miró, sus ojos suplicando. «Mamá, ¿por qué?» Su voz era apenas un susurro. Lo miré, no con odio, sino con la distancia de una auditora que cierra un caso. No había nada más que decir. La contabilidad estaba clara. Los números no mienten. Doctor Campos, señor Pérez, vecinos, gracias por su tiempo, dije, asintiendo a la audiencia. Confío en que ahora la situación está clara. Si me disculpan, tengo que ir a mi casa a cambiar las cerraduras. Me di la vuelta con el doctor Campos a mi lado. Los vecinos se apartaron para dejarme pasar, como si se abrieran las aguas. No me miraban con lástima, me miraban con asombro, y algunos, como Sofía, con una sonrisa orgullosa. Mientras caminaba por el pasillo, con el sonido de los murmullos de los vecinos a mi espalda, escuché a Martín colapsar en una de las sillas plegables. No me detuve, no miré atrás. El estorbo acababa de demostrar que ella no era un mueble en la casa. Ella era la dueña de la casa, la dueña del banco y la dueña de la empresa que financiaba sus vidas. El balance, finalmente, estaba a mi favor. Caminé los 200 metros de regreso a la casa 42, mi casa. El doctor Campos ya había llamado al cerrajero, quien nos esperaba en la puerta, mientras el hombre trabajaba en la cerradura principal, reemplazando el cilindro. Saqué mi celular. No había más llamadas perdidas. El silencio era absoluto. Era el sonido de la victoria, el sonido del respeto recuperado, el sonido de un libro mayor finalmente cerrado y balanceado. Las consecuencias de esa reunión de condominio fueron tan rápidas y brutales como las 2 llamadas telefónicas que yo había hecho el sábado. Sin mi pensión para cubrir la hipoteca y sin el salario de Martín para cubrir nada, su mundo colapsó en menos de una semana. Tuvieron que vender el BMW X6 de Valeria, el que la financiera ya había remolcado, por una fracción de su valor solo para pagar las deudas de tarjeta de crédito más apremiantes. La casa de 300 metros cuadrados, que había sido su palacio de estatus, se convirtió en una prisión de vergüenza durante los 30 días del aviso de desalojo. Finalmente se mudaron a un pequeño apartamento, alquilado en el centro, un lugar de 60 metros cuadrados, donde las paredes eran delgadas y no había piscina. La auditoría de Logística M&Q reveló lo que yo ya sospechaba. Martín había estado desviando fondos sistemáticamente para financiar el estilo de vida de Valeria, justificándolos como gastos de representación. El doctor Campos y el señor Mendoza reestructuraron la gerencia. Martín no fue despedido. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, fue degradado. Ahora tiene un puesto administrativo menor, con un sueldo reducido que apenas cubre su nuevo alquiler, y debe reportar cada gasto al señor Mendoza, quien ahora me reporta directamente a mí. La empresa que fundé con el dinero de su padre vuelve a ser rentable, porque la fideicomisaria finalmente está auditando las cuentas. Mi primera acción como propietaria total de mi casa fue cambiar las cerraduras,
La segunda fue redecorar. Saqué los muebles pesados y oscuros que Valeria había elegido, esos que siempre me parecieron pretenciosos, y los doné. Pinté las paredes en tonos claros, marfil y beige. Dejé que la luz del sol inundara la sala de estar. El silencio en la casa ya no era el silencio tenso de mi sumisión. Era el silencio pacífico de mi soberanía. La casa de 300 metros cuadrados ya no se sentía como una jaula dorada. Se sentía, por primera vez en 7 años, como mi hogar. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no comienzan con el sonido de sus demandas, sino con el sol en mi patio. Compré orquídeas, docenas de ellas, y las coloqué en el mismo lugar donde Valeria me había humillado. Ahora, cada mañana, salgo con mi café y las riego. Cuidar de ellas, verlas florecer, bajo mi atención, se ha convertido en mi nueva forma de contabilidad. Es un acto tangible de restauración. Estoy invirtiendo en la belleza, no financiando la arrogancia. Este patio ya no es un escenario de vergüenza. Es mi jardín privado. También he retomado el control total de mis finanzas. Reviso mis extractos bancarios en línea, en mi nueva cuenta segura con doble factor de autenticación. Mi pensión se acumula, intacta. He comenzado a invertir de nuevo, diversificando la cartera que había descuidado mientras financiaba a Martín. El doctor Campos me asesora, pero las decisiones son mías. A mis 72 años me siento más competente y poderosa que nunca, no porque tenga el dinero, sino porque sé exactamente dónde está cada centavo y para quién trabaja. Para mí. Pasaron 3 meses antes de que volviera a verlo. El guardia del condominio me llamó una tarde de domingo, exactamente a las 4:00 p.m. Doña Elena, el señor Martín está en la puerta. Dice que usted lo espera. Le autoricé la entrada. Cuando abrí la puerta, vi a un hombre disminuido. Había perdido peso y esa falsa confianza que siempre llevaba. Estaba solo, tal como yo había exigido. Sus ojos, por primera vez, no tenían exigencias, solo una profunda fatiga. Entró y se sentó en el sofá nuevo, el que yo elegí. Me pidió perdón. Fue un murmullo bajo, lleno de excusas. «Mamá, yo no sabía. Valeria me presionaba. Nunca quise que te sintieras así». Escuché en silencio, sin interrumpir. Sus palabras eran huecas. No pedía perdón por lo que me hizo, sino por las consecuencias que él estaba sufriendo. No había arrepentimiento en su voz, solo el lamento de un hombre que había perdido su fuente de ingresos ilimitada. La contadora en mí lo clasificó como pérdida incobrable. Cuando terminó su monólogo de autocompasión, hablé. Mi voz era serena, pero no había calidez en ella. Estos eran los nuevos límites, las reglas claras de mi nueva vida. «Martín, acepto tu visita, no tus excusas. Puedes visitarme los domingos, de 4 a 6 p.m. Fui deliberadamente precisa, como si estuviera dictando los términos de un contrato. 2 horas, una vez por semana, y vendrás solo. ¿He sido clara?» Él me miró, esperando quizás una negociación, pero no encontró nada en mi rostro. «Pero mamá, Valeria», comenzó a decir. Lo detuve con una sola mirada. «Valeria no es bienvenida aquí. Nunca más». Le recordé que fue ella quien me dijo: «Cállate o lárgate de mi casa». Le hice caso. Me largué. Y ahora, ella nunca más pondrá un pie en la mía. Esa es la consecuencia de sus acciones, Martín. Y es tu responsabilidad manejarla. «Mis finanzas», añadí, anticipando su siguiente pregunta, «son mías. No se discutirán. Nuestro tiempo de visita ha terminado por hoy». Él entendió. La debilidad en él reconoció la fuerza en mí. Se fue en silencio. Mi relación con la comunidad del condominio también cambió. Sofía y yo somos inseparables. Caminamos juntas todas las mañanas. Los vecinos ya no me miran con lástima. El señor Pérez, el administrador, me saluda con un respeto que raya en la reverencia. Ya no soy la mamá de Martín o la pobre Elena. Soy doña Elena Morales, la propietaria de la Casa 42 y la mujer que, en una sola reunión, desmanteló un imperio de apariencias. A veces, por la noche, miro mi teléfono. Pienso en esas 111 llamadas perdidas. Eran el sonido de un parásito dándose cuenta de que el anfitrión se había ido. Eran la banda sonora de la desesperación. Valeria y Martín confundieron mi amor de madre con un recurso ilimitado, mi silencio con aprobación
y mi generosidad con estupidez. Fue el error de cálculo más grande de sus vidas y el más costoso. Creyeron que yo era un pasivo en su balance general, cuando en realidad yo era el único activo que tenían. Mi vida ahora es tranquila. Riego mis orquídeas, reviso mis inversiones, bebo mi café en el patio. Me llamaron estorbo porque confundieron mi generosidad con debilidad. Ahora saben que el estorbo no era un mueble que podían mover a su antojo. El estorbo era la única columna que sostenía su mundo de cristal, y esa columna decidió finalmente que su propia dignidad pesaba más que su ingratitud.